Hoy desarrollaremos sobre el subrayado. ¿En qué consiste el subrayado? El subrayado consiste en hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el fin de resaltar los aspectos más importantes. Recordar que el subrayado es una técnica aplicada a la comprensión de lectura para identificar información relevante. El subrayado tiene tres objetivos fundamentales. Primero, apoyar la fase de lectura analítica. Nos permite realizar un análisis del texto leído. Segundo, sirve de base para realizar síntesis. Al identificar las ideas importantes, nos permite con facilidad realizar una síntesis del texto leído. Y tercer objetivo es recordar. Se subrayan aquellos elementos que nos ayuden a recordar el contenido del tema. Hay que recordar que se realiza el subrayado en la segunda o tercera lectura, es decir, en la fase de lectura comprensiva. Nos servimos del subrayado para destacar las ideas importantes del texto o del tema a estudiar. Seleccionar lo fundamental, tratando de localizar las ideas y aspectos más importantes y ver su encadenamiento lógico. Jerarquizar las ideas, ya que no todas tienen la misma importancia. Hay que buscar ideas fundamentales, debiendo ir del todo a la parte, es decir, de lo general a lo particular. Y para seleccionar y jerarquizar hay que subrayar las palabras claves, de manera que solo leyendo lo subrayado se conozca lo fundamental del tema. También hay que recordar que subrayar demasiado complica la labor de síntesis. Hay que tener en cuenta los objetivos que tenemos, la importancia del texto y de cada párrafo en particular y los conocimientos previos que ya tenemos sobre la materia. Como consejo, el texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero. En relación a las técnicas de subrayado, tenemos la lectura párrafo a párrafo. Es decir, se subrayan las palabras clave, tanto ideas principales como secundarias. Se puede utilizar diferentes colores y trazos para diferenciar distintas partes del subrayado, pero sin sobrecargar el texto. También se pueden hacer anotaciones al margen en forma de palabra clave. Suele anotar palabras típicas como introducción, definición, características, elementos, causas, consecuencias, tipos, funciones, etc. Para destacar o relacionar unos contenidos con otros, podemos utilizar interrogaciones, flechas, signos, símbolos, etc. Cuando por su importancia sea necesario subrayar varias líneas seguidas, es más práctico situarlas entre corchetes o paréntesis, al inicio de la idea y al final de la idea, o a los lados extremos del párrafo. ¿Y cuáles son las ventajas del subrayado? Primero, en la economía del tiempo, ¿no? Por ejemplo, estudiar más concentrado, rapidez en el repaso, ayuda a memorizar, facilita el estudio, pero no solamente nos permite ahorrar el tiempo, sino que también nos apoya al aprendizaje. Por ejemplo, desarrollar nuestra capacidad de análisis y observación. Nos obliga a plantearnos qué es lo principal y qué es lo secundario. Favorece las relaciones y organización de las ideas. Sobre todo facilita la comprensión, desarrolla la capacidad de síntesis. Estas son las ventajas del subrayado, agrupadas en el ahorro del tiempo y apoyo al aprendizaje.
Es decir, aprender más rápido y en poco tiempo. En el subrayado casi siempre se cometen errores y estos errores hay que evitar. ¿Cuáles son esos errores que debemos evitar al aplicar la técnica del subrayado? Subrayar antes de realizar una lectura completa del texto. Cuando queremos aplicar la técnica del subrayado nos emocionamos y expresamos nuestro yo artístico y empezamos a pintar todo el texto. Y es un error subrayar antes de leer. Subrayar en exceso. Solo se debe subrayar las palabras claves, las frases importantes. Otro error, subrayar palabras que no tienen sentido por sí mismas, palabras aisladas, ¿no?, en relación al tema. No nos sirve, no nos ayuda para la comprensión de textos. Utilizar demasiados colores y trazos distintos. Mucho peor si no sabemos para qué empleamos cada uno de los colores. Es decir, no codificamos los colores para subrayar. Entonces, ¿cuándo se debe subrayar? Se debe subrayar al mismo tiempo que la lectura comprensiva, es decir, durante la segunda o tercera lectura. Depende de tu capacidad de comprensión. Puede ser que sea en la cuarta o quinta o más, pero nunca se debe subrayar durante la primera lectura o antes, como vimos en los errores. ¿Por qué? Recuerda que en la primera lectura no tenemos la visión de conjunto de todo el texto y mucho menos no conocemos o no sabemos cuál es la idea importante, cuál es la información relevante del texto. Arriesgarse a subrayar en la primera lectura es arriesgarse a realizar un mal subrayado. ¿Y qué debemos subrayar? Encerrar las palabras claves. Estas palabras claves nos ayudan a responder la pregunta de qué o de quién se habla en el texto, ya que al responder esta pregunta estamos identificando el tema del texto, es decir, el asunto del texto. También subrayar frases importantes que expliquen qué se dice sobre las palabras claves, ya que esto nos permite identificar la idea principal, ya sea de manera local o de manera global. Y por último, puedes realizar anotaciones al margen de los párrafos que sirven a aclarar, por ejemplo, la estructura formal que tienen los textos. Entonces, ¿qué debemos subrayar? Palabras claves que nos ayuden a identificar el tema, frases relevantes que nos ayuden a identificar la idea principal y realizar anotaciones al margen para que nos ayude a aclarar el párrafo. Veamos un ejemplo. Tenemos este ejemplo que dice: los incas establecieron un interesante sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades que dio muy buenos resultados. El trabajo era una obligación de todos los súbditos del Inca y el que no trabajaba era castigado por ocioso. Las principales formas del trabajo comunitario fueron el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era el trabajo comunitario y de gran sentido de solidaridad que realizaban los miembros aptos de cada ayllu en beneficio de todos. Los ancianos, las mujeres grávidas, los inválidos y los muy niños, y en general todo aquel que no estaba en condiciones de trabajar no lo hacía, pero participaba de las cosechas de la tierra que se obtenían por el trabajo de los demás. Bien, tenemos un texto de 2 párrafos y vamos a ver qué es lo que subrayamos. Vamos a tratar de subrayar las ideas o las palabras claves para identificar tanto el tema como la idea principal de cada párrafo.
Primero empezamos subrayando los incas. Los incas establecieron un sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades. Tenemos ahí una oración. Los incas establecieron un sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades. Las principales formas del trabajo comunitario fueron el Aini, la Minca y la Mita. Hemos subrayado estas palabras claves, ideas claves, en el primer párrafo. Veamos en el segundo párrafo. El Aini era el trabajo comunitario que realizaban los miembros aptos de cada ayllu en beneficio de todos. Estas serían las ideas más resaltantes, más relevantes del texto. Tenemos por cada párrafo. Entonces, esta es una manera de subrayar. Y cuando quiero leer nuevamente el texto, ya no leo todo, sino solamente el subrayado, que diría: los incas establecieron un sistema de trabajo comunitario para suplir sus necesidades. Las principales formas de trabajo comunitario fueron el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era el trabajo comunitario que realizaban los miembros aptos de cada ayllu en beneficio de todos. Entonces nos damos cuenta que aplicando el subrayado nos ahorramos tiempo y facilita nuestro aprendizaje, ya que nos está sirviendo para realizar la síntesis del texto. ¿Y qué tipos de subrayados existen? Primero hay que recordar que el subrayado es personal, pero pueden destacarse los siguientes tipos. Primero, el subrayado lineal, por ejemplo, una línea para la idea principal, 2 líneas para la palabra clave, un círculo para resaltar las fechas, rectángulos para los nombres, el segundo subrayado es el subrayado estructural. Por ejemplo, anotaciones al margen para darle una estructura del texto, que podría ser las partes del texto. En el caso del texto expositivo, podríamos considerar inicio, desarrollo, conclusión, o podemos también señalar el tema y subtemas del texto. El subrayado de realce es el tercer tipo de subrayado. Consiste en destacar en el margen del texto las dudas o hacer comentarios o aclaraciones. Lo normal es usar los 3 tipos de subrayado. No obstante, el subrayado es una técnica personal, pero sí se recomienda emplear los 3 tipos de subrayado. Y recuerda que leer un libro subrayado por otro es leer por sus ojos y entender por su mente. Veamos aquí el ejemplo anterior, pero aplicando los tipos de subrayado. Tenemos ahí el subrayado lineal que hicimos anteriormente. Ahora vamos a aplicar los tipos de subrayado. Primero vamos por esta primera parte. Realizamos una línea vertical, o en este caso un corchete, y en esta parte, estas 2 primeras líneas, nos está hablando el texto sobre el sistema de trabajo. En esa segunda parte nos está hablando sobre las formas del trabajo comunitario. Y en el segundo párrafo nos habla sobre el Aini, en qué consiste el Aini. De esta manera estoy escribiendo o realizando anotaciones al margen para tratar de estructurar el texto, identificando temas, subtemas. Pero también lo podemos estructurar señalando el inicio,
de desarrollo y conclusión. Continuamos con el otro margen. En este caso estoy escribiendo una duda. No entiendo el trabajo comunitario, entonces puedo escribir una pregunta: ¿en qué consiste el trabajo comunitario? Para posteriormente investigar y responder esa pregunta y aclarar la duda. Aquí me encuentro con dos palabras. No sé qué significa minca y mita, entonces puedo buscar el significado y escribir al margen del párrafo, para que me ayude a la comprensión de este párrafo. Puedo realizar también comentarios. Por ejemplo, aquí, todos los que estaban en condiciones físicas trabajaban, y aquellos que no estaban en condiciones físicas, pues no trabajaban. Puedo emplear los dos márgenes del texto. Ahora, en esta parte hemos realizado el subrayado estructural. La parte central, lo que está de amarillo y rojo, sería el subrayado lineal. Y la última parte, el otro extremo, sería el subrayado de realce. Entonces estoy aplicando los tres tipos de subrayado. El subrayado estructural, para estructurar el texto, repito, ya sea con temas, identificando el tema, subtemas o las partes del texto. En el caso del texto expositivo sería pues introducción, desarrollo, conclusión. Si es un texto argumentativo, estaría señalando la tesis, los argumentos, la conclusión. Y en la parte central, donde he subrayado las ideas, las palabras claves, es el subrayado lineal. Finalmente, donde tengo las dudas, las aclaraciones, los comentarios, es el subrayado de realce, que seguramente esto más adelante nos va a servir para trabajar otra técnica, que es el resumen al margen del texto y también el parafraseo. Finalmente, para recordar sobre esta técnica del subrayado, el exceso de subrayado no ayuda a la comprensión y análisis, como tampoco un texto sin señales, ya que perjudica la búsqueda rápida y eficiente de la información. Como consejo, el texto subrayado no debe superar la cuarta parte del texto entero. Recuerda que subrayar es seleccionar, no es pintar todo el texto. Nos sirve para seleccionar lo más importante, aquello que nos va a ayudar al análisis y a la síntesis, sobre todo a la comprensión del texto. Esto es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente tema.